Capítulo 4. Fundamentos básicos de filtración. Dentro del proceso de separación se encuentra el proceso de filtración, el cual se encarga de remover o eliminar todas las partículas no deseadas en un flujo. Sin duda, la filtración es uno de los temas en que debe enfocarse el especialista en separación, ya que en esta etapa del proceso se presentan comúnmente los principales problemas, pues es bien conocido que la corriente de flujo, líquido y gas en muchas ocasiones arrastra sedimentos que puede taponar y afectar la continuidad operativa del sistema. ¿Qué es filtración? La filtración consiste en la separación de partículas sólidas o líquidas a partir de un fluido como una suspensión, haciendo pasar el fluido a través de un medio filtrante en el cual se depositarán los sólidos y el fluido circulará a través del medio filtrante debido a una diferencia de presión. El medio filtrante de cualquier filtro debe de cumplir los siguientes requerimientos. Retener los sólidos a filtrar para dar lugar a un filtrado razonablemente claro. No debe obstruirse. Debe ser químicamente resistente y tener suficiente resistencia física para soportar las condiciones del proceso. Debe permitir que la base o torta que se forma se pueda desprender de forma limpia y completa. Esquema sencillo de filtración. La filtración es la operación unitaria que separa partículas sólidas, insolubles, contenidas en fluidos, líquidos o gases, mediante el paso del fluido a través de una superficie con orificios de determinado tamaño. Clasificación, tipos y características de filtración. La filtración se puede clasificar en separación gas-sólido y sólido-líquido. En diferentes industrias se utilizan equipos distintos para realizar estas separaciones. Es necesario considerar el tipo de material a separar y las características del mismo. Dentro de la industria petrolera se utilizan equipos de separación de gas para la eliminación de las partículas líquidas que pudieran ir inmersas dentro del flujo de gas. En las bombas también se utilizan filtros para que el polvo no entre al sistema del equipo y la eficiencia sea la correcta. Filtro de aceite, filtros para las turbinas de gas, entre otros, donde se aplica filtración. Separación gas sólido. Ocurre principalmente en separadores de diferente tipo. Estos equipos se describen a continuación. Cámara de decantación por gravedad. Es uno de los equipos más simples. Consiste en una cámara en donde se reduce la velocidad del gas y se permite que las partículas de polvo decanten por gravedad. Su utilidad práctica está limitada a remover partículas con diámetros mayores de 43 micrómetros. Separadores por impacto. Pertenecen al tipo de separadores inerciales donde las partículas se separan del gas por sucesivos impactos en cuerpos colectores dispuestos en la trayectoria de la corriente gaseosa. Sirven para remover polvos, principalmente constituidos por partículas con diámetros mayores a 10 a 20 micrómetros. Separadores mecánicos centrífugos. Son colectores en los cuales el campo centrífugo es suministrado por un dispositivo rotatorio. Usualmente, el ventilador y el colector de polvo se combinan en una simple unidad. Su eficiencia es comparable a la de ciclones, ya que por un lado obtienen campos centrífugos mayores, pero con trayectoria del gas más cortas y con un mayor grado de turbulencia que también deteriora la separación. Su principal ventaja es ser compacto y se recomienda en caso de necesitar un gran número de unidades individuales. No se recomienda su uso para los polvos que tienden a adherirse sobre las superficies, ya que generan graves problemas de mantención por desbalanceo de los rotores. Scrubbers. Son colectores húmedos en los cuales un líquido, usualmente agua, se dispersa en el gas como un fino rocío, que asiste a la colección de polvos o neblinas. Existe una gran diversidad de equipos comerciales. Básicamente, consta de dos partes. A. Etapa de contacto, en donde se genera el rocío y el gas sucio se contacta con él. B. Etapa de separación, en donde el rocío y las partículas de polvo depositadas se separan del gas limpio. Dependiendo del diseño y las condiciones de operación, se pueden coleccionar partículas finas y gruesas. Su desventaja es un alto costo inicial.
Filtros bolsa manga. Son dispositivos donde el polvo se remueve de la corriente de gas haciendo circular el gas sucio a través de una tela. Estas unidades son filtros superficiales donde el polvo se colecciona como una delgada capa, a la vez que contribuye a mejorar la superficie del medio filtrante. Tienen alta eficiencia de colección y su mayor limitación son las temperaturas que no pueden exceder de 90 grados centígrados para telas naturales y 230 grados centígrados para telas sintéticas. Se diseñan unidades comerciales en 3 tipos. A. Limpiados por agitación, donde periódicamente se detiene el flujo reverso, se detiene el flujo de gas y se agita la bolsa para hacer caer el polvo. B. Limpiados por flujo reverso. Periódicamente se detiene el flujo de gas y, con un ventilador, se sopla gas limpio para desprender el polvo. C. Limpiados por pulso reverso, donde de manera periódica se detiene el flujo de gas e inyecta, a través de una boquilla Venturi, localizada en la salida de gas limpio, un chorro de aire a alta velocidad por un breve tiempo de 100 metros por segundo. Este pulso de aire expande la bolsa y despega el polvo. Filtros de carbón activado. Este tipo de filtro funciona por el mismo principio que el filtro de arena. La diferencia radica en los elementos filtrantes y su finalidad. El carbón activado es un material natural con millones de agujeros microscópicos que atraen, capturan y rompen moléculas de contaminantes presentes. Se diseña normalmente para remover cloro, sabores, olores y demás químicos orgánicos. Precipitadores electrostáticos. El costo de estos filtros bolsa representa una parte sustancial que puede llegar a 20% del costo instalado de la unidad. Además, los costos de reparación y reemplazo de las bolsas es el principal componente de los costos de mantención. En estos equipos, las partículas suspendidas en un gas se exponen a iones gaseosos en un campo electrostático, adquieren carga eléctrica y migran, lo que permite su separación. Los precipitadores electrostáticos se diseñan para eficiencias de colección de 90% a 99.9%, pero se precisa una mantención permanente. Son equipos muy versátiles y eficientes. Sus desventajas son el alto costo inicial y el de mantención. Ciclones. Se usan para remover sólidos y líquidos desde gases. Son el tipo de equipo más utilizado en el gas portador de partículas. Entra tangencialmente a una cámara, cilíndrica o cónica, y la abandona a través de una abertura central. Esencialmente, un ciclón es una cámara de decantación donde la aceleración gravitacional se reemplaza por aceleración centrífuga. Su principal limitación es su baja eficiencia para colectar partículas con diámetros menores a 5 micrómetros. Debido a que los separadores más utilizados en la industria petrolera son los separadores de tipo ciclón, a continuación se describe el funcionamiento y la manera de operar de este tipo específico. El separador de ciclón de flujo reverso consiste en un cilindro vertical con un fondo cónico, una entrada tangencial cerca de la parte superior y una salida para el polvo situada en el fondo del cono. El aire entra cargado de polvo. Recorre un camino en espiral alrededor y hacia abajo del cuerpo cilíndrico del ciclón. La entrada de la mezcla le imparte un movimiento giratorio y el remolino que se desarrolla produce una fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga tiende a desplazar radialmente las partículas hacia la pared, de forma que aquellas que alcanzan la pared se deslizan hacia abajo dentro del cono y se recogen. Cuando el aire se aproxima al fondo cónico, vuelve a subir formando una espiral más pequeña en la parte central del cilindro y se forma entonces un vórtice doble. La fuerza centrífuga que se desarrolla va desde unas 5 a 2.500 veces la fuerza de gravedad en distintos tipos de unidades. Los ciclones, salvo algunas excepciones, son usados para separar partículas en el rango 5 a 200 micrómetros. Separación sólido-líquido.
La separación sólido-líquido por métodos mecánicos forma parte de una gran área de técnicas de separación de fases sólidas, líquidas y gaseosas. Este tipo de separación aparece en un extenso número de procesos industriales en los diversos campos petroleros. A esta pertenece la eliminación de agua, desde suspensiones en la industria, la recuperación de agua en procesos de la minería, la purificación de aguas domiciliarias, la eliminación de polvo, la desgasificación de líquidos y la eliminación de espumas, entre muchos otros procesos. Es entonces pertinente poner los procesos de separación sólido-líquido dentro del contexto de las operaciones de separación de fases. En las tablas 8 y 9 se muestran los procesos de separación de los materiales sólido, líquido y gaseoso en fase dispersa y continua. Las letras cursivas en negrita corresponden a la separación sólido-líquido que se presenta en esta sección. En los procesos de separación sólido-líquido de interés, el componente líquido siempre se encuentra en fase continua, mientras que el componente sólido puede estar en forma dispersa o continua. En el caso de filtración, el sólido se encuentra disperso en la alimentación al filtro, pero en fase continua una vez que se formó la torta.